fases, ¿cierto? Ahí estamos grabando Esa ya, sea. chiquillos. Dele nomás, Pablo, todo Déjame bajar suyo. aquí para poder ver lo que estoy haciendo. Ujú. Bien. Bueno, me gustaría partir con esa frase que sale ahí, eh, que refleja muy bien la visión que nosotros tenemos cuando abordamos pacientes críticos, ¿cierto? Con riesgo vital y que particularmente en este caso está con ventilación mecánica. Y es que la ventilación mecánica obviamente exige precisión y conocimiento y conciencia de quién estamos, de quién tenemos al frente en términos de persona. Tenemos una persona, tenemos un ambiente familiar, ¿cierto? Padres, hijos, tíos, abuelos, etcétera. Y obviamente el conocer la ventilación mecánica y ser responsable en abordar a estos pacientes con la mayor profesionalismo posible también es parte de respetar la vida de nuestro paciente. ¿Ya? Así que, dicho eso, vamos. Bueno, no sé si a ustedes les pasa que de repente en la serie o en los libros dicen respirador, ventilador mecánico. Y hay una confusión ahí, antiguamente se llamaba respirador mecánico y en algunos artículos científicos, sobre todo gringos, todavía le dicen respirador. Pero para entender esto hay que diferenciar un poco que la ventilación y la respiración son procesos completamente distintos. ¿Ya? La ventilación en general es un proceso mecánico, netamente mecánico, en donde ingresa aire y sale aire. Pero lo que pasa a nivel de barrera alveolo-capilar va a depender de otras condiciones, de la indemnidad de esta barrera alveolo-capilar, ¿cierto? Del grosor, ¿cierto? La superficie área que haya disponible para hacer intercambio, pero en general la ventilación mecánica es un proceso mecánico que está condicionado por nuestros músculos respiratorios, que obviamente cuando se contraen hacen una presión negativa y por tanto generan una gradiente de entrada de aire desde la atmósfera hacia nuestro sistema, ¿cierto? Ahora, generalmente también a los kinesiólogos nos enseñan mucho en privado de repente de auscultar las bases o los pulmones, los campos pulmonares y de repente decir, este paciente está hipoventilando. Y ahí hay un error conceptual, porque si bien se puede escuchar más o menos el murmullo pulmonar, el concepto de ventilación tiene que ver exclusivamente con el clearance de CO2, ¿cierto? Y por tanto, cómo nosotros podemos evaluar si hay una buena o mala ventilación es netamente viendo en gases arteriales la presión arterial de CO2 y por consecuencia también su pH, ¿ya? Esa cosa hay que entenderla. Ahora, la ventilación es algo como aparte de todo este proceso de respiración, realmente no. ¿En qué sentido? En que si no hay ventilación, no va a haber respiración. Es como el proceso que tiene que llevar el aire hacia la zona donde va a haber el proceso de respiración. ¿Y qué entendemos por respiración? Básicamente, intercambio gaseoso. O sea, una vez que yo ofrezco el volumen corriente o el aire, ¿cierto? A la barrera alveolo capilar, el cómo difunde el CO2 y cómo difunde el oxígeno va justamente a ser la primera respiración o respiración externa que le llaman, ¿cierto? Porque el proceso de respiración es un poco más complejo. Realmente estamos hablando de cómo llega el oxígeno a la célula y cómo lo consume. Y para ello, obviamente, tenemos que hablar también de transporte del oxígeno en sangre, de gasto cardíaco y toda esta columna hemodinámica que toma, ¿cierto?, la sangre oxigenada a nivel de barrera alveolo-capilar y la lleva por el sistema arterial hacia los tejidos, ¿cierto? Así que ya sabemos que respiración y ventilación es distinto, ¿cierto? Si bien la ventilación es necesaria para la respiración, no necesariamente estamos hablando de lo mismo y por tanto cuando nosotros hablemos de ventilación mecánica vamos a estar hablando netamente de entrar aire de una forma mecánica, pero como haya intercambio gaseoso ya no depende mucho de nosotros. Aunque vamos a ver un poco más adelante que hay algunas variables que sí están relacionadas directamente a el proceso de intercambio gaseoso y por tanto a esta respiración a nivel de sistema respiratorio que podríamos llamar respiración externa. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la ventilación mecánica como tal? Es un soporte vital. ¿Ya? Por tanto, en primer lugar dice soporte en grande porque es un soporte. ¿Qué significa eso? Que no es un tratamiento, ¿cierto? El que el paciente esté en ventilación mecánica es básicamente comprar un tiempo para que el tratamiento de base, ya sean antibióticos, ¿cierto?, hagan efecto sobre la patología que condicionó que nuestro paciente esté en ventilación mecánica, pero es netamente un soporte, ¿cierto? Que en este caso, para los equipos que nosotros usamos en la actualidad, es en base a presión positiva. Como yo les dije antes, nosotros respiramos en base a presión negativa porque nuestros músculos generan una disminución de la presión en relación a la atmósfera. Y el ventilador mecánico, como tenemos un paciente completamente sedado porque recién se intubó, lo que hace es como si nosotros aumentáramos la presión atmosférica para generar el ingreso del aire hacia el pulmón. ¿Ya? Entonces, como un proceso un poco diferente a lo fisiológico. ¿Ya? Entonces, lo que busca es asistir, en ningún caso busca reemplazar. Nosotros estamos asistiendo a una función respiratoria que por ABC motivo nuestro paciente se encuentra deteriorada o por ABC motivo hay que
a apoyar, ¿cierto? A eso se refiere. No estamos reemplazando la función del sistema respiratorio per se, estamos asistiendo a su función, ¿ya? Y que obviamente esta asistencia tiene un tiempo determinado. ¿Y por qué es tan grande también? Porque obviamente el concepto de tiempo determinado habla de que en algún momento hay que retirar este soporte vital o esta asistencia al sistema respiratorio, y eso es el proceso de Stete o de Winning, que no sé si lo vamos a alcanzar a hablar en esta clase, tal vez algunos indicios sí, pero obviamente va a llegar un momento en que vamos a tener que saber cómo y plantearnos cómo poder retirar el soporte respiratorio de nuestro paciente. ¿Ya? Bien, hay tipos de soporte ventilatorio, ¿cierto? Está el soporte invasivo y el no invasivo. Y como se dan cuenta en la imagen acá arriba, tenemos un paciente que está en vías de una laringoscopía directa, ¿cierto? En donde lo están intubando, ¿cierto? Le están introduciendo en su vía aérea nativa una vía aérea artificial, que es un tubo orotraqueal. Y eso es principalmente el concepto que define si tu ventilación es invasiva o no invasiva. En otras palabras, invasivo significa cuando tú tienes una vía artificial, una vía aérea artificial de por medio. A diferencia de la ventilación no invasiva, que por ejemplo acá vemos un paciente en que no tiene invadida su vía aérea, no tiene ningún dispositivo de vía aérea artificial, pero tiene una mascarilla sobre, ¿cierto? Y esa mascarilla es justamente sirve como la interfase para entregar el soporte ventilatorio, ¿ya? Y por tanto, obviamente es un paciente mucho más vigil y no necesariamente está sedado. De hecho, la mayoría de las veces no está sedado, ¿ya? Y por tanto se vuelve un poco más experto. Bueno, por tanto, el soporte invasivo sí o sí va a requerir de un tubo endotraqueal o una traqueostomía o cualquier sistema de vía aérea artificial, ¿cierto? Y principalmente está indicado cuando el... Pablo, ¿te pegaste? ¿O yo estoy pegado, chiquillos? Si pueden avisar ahí, por favor, por los comentarios. mucho más grave de una neumonía aspirativa, ¿cierto? Estos sistemas suelen tener un globito acá, que lo que hacen es como sellar la vía aérea. Entonces, todo lo que pueda caer arriba no va a pasar hacia abajo y por tanto también se llama como un sistema de impermeabilizar la vía aérea. Por tanto, está completamente segura, ¿cierto? Y también nos permite dar un soporte ventilatorio completo. En algunos casos, algunos pacientes que por ese motivo están con un colapso hemodinámico, por ejemplo, en donde a nivel de tejidos, como hablamos, la respiración interna, lo que ocurre a nivel de célula, no alcanza a tener el oxígeno necesario, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el organismo? Mediante sus receptores de oxígeno empieza a haber un aumento de la demanda ventilatoria con uso de musculatura accesoria y esos músculos finalmente lo que hacen, como no están preparados para estar trabajando constantemente en la respiración, consumen más oxígeno del que podemos aportar. Y en esos casos, lo que uno hace es quitar todo ese impulso respiratorio para que ese oxígeno que consume el músculo respiratorio se vaya a los tejidos nobles, como riñón, cierto cerebro, etcétera. Entonces, cuando tenemos esos casos y tenemos que suplir todo el centro respiratorio, obviamente ese centro respiratorio tenemos que abordarlo nosotros y controlarlo nosotros mediante la ventilación. Y en ese caso está indicado también el tubo orotraqueal. Por otro lado, el soporte no invasivo, como les decía, es mediante una mascarilla, ¿cierto? Interfase o casco, si fuera el caso del helmet, que es una cosa mucho más grande. Y obviamente busca evitar la intubación. Por tanto, ya estamos viendo que es un paso previo a lo que es la ventilación invasiva, ¿cierto? Cuando ya tienes un paciente que lo estás viendo con un grado de trabajo respiratorio, pero quieres eh, apoyarlo rápidamente para, obviamente, disminuir ese trabajo y evitar que se fatigue y caiga en ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Pero como les decía, está frente a un paciente despierto, requiere cooperación, requiere estar mucho más encima del paciente para que garanticemos su óptimo funcionamiento, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las indicaciones y los objetivos de la ventilación mecánica a grandes rasgos, ¿cierto? La indicación es una hipoxemia severa. ¿Qué significa eso? Una hipoxemia que, a pesar de colocar en los primeros estadios oxígeno a bajo flujo, naricera, venturi, máscara con reservorio, no hay una mejora evidente y tu paciente sigue hipoxémico, vale decir, con una presión arterial de oxígeno bajo los 60, ¿ya? O que por otros casos, por ese motivo, tu sistema respiratorio no sea lo suficientemente competente para eliminar el CO2 que está produciendo y por tanto empieza a haber un grado de hipercapnia y el CO2 en sangre se empieza a elevar y por tanto el pH empieza a bajar, con todas esas repercusiones que puede tener incluso en tema hemodinámico, ¿ya? Esos son casos en donde tú obviamente tienes que asistir y soportar el sistema respiratorio para que tenga
una oxigenación adecuada y compatible con la vida y una trenes de CO2 que también permite estar compatible en términos de homeostasis, ¿ya? También podría ser en términos de insuficiencia respiratoria aguda, que ahí sale como confuso porque hipoxemia y hipercapnia ya son insuficiencia respiratoria, pero en este caso estamos hablando de esa insuficiencia en donde tú ves al paciente con evidente trabajo respiratorio, en donde tú sabes que los músculos accesorios, como hablamos recién, no están hechos para trabajar 24/7 en la respiración, por tanto es un músculo que se va a cansar, eventualmente se va a cansar en algunos pacientes antes, en algunos pacientes después, dependiendo de cuánta reserva fisiológica tengan. Pero es una compensación finita y eventualmente se va a colapsar. ¿Cierto? Entonces, los pacientes con excesivo trabajo respiratorio, y que podríamos ver a un número ya, por ejemplo, una frecuencia respiratoria sobre los 25, ya es un trabajo respiratorio más que obvio para el ojo del clínico experto y no experto, obviamente es un paciente que ya está pidiendo soporte ventilatorio. No necesariamente intubación, digo soporte ventilatorio. Ahí hay que empezar a ver si es invasivo o es no invasivo, ¿cierto? O cuando hay inestabilidad hemodinámica por el tema que ya les mencionaba, de cuando hay que suplir el trabajo respiratorio para que ese oxígeno que están consumiendo sus músculos accesorios se vaya al órgano más noble, ¿cierto? Y los objetivos de la ventilación busca mantener una oxigenación adecuada en términos, no una oxigenación, digamos, que sature 100% y tenga una PaO2 de 80, sino una saturación que va a depender de ciertas condiciones, tu paciente es crónico, no es crónico, etcétera, pero una oxigenación que permita estar compatible con la vida. Eso sí, ¿cierto? Y también eliminar el exceso de CO2, también según metas que nosotros vamos viendo. No es la misma meta de CO2 de un paciente que ingresa por una neumonía a un paciente joven a un paciente crónico EPOC en donde ya tiene una adaptación, ¿cierto? Entonces esas cosas las vamos a ir viendo más adelante, pero obviamente cada paciente tiene metas establecidas, ¿ya? Obviamente disminuir el trabajo, que yo creo que es lo principal. O sea, nosotros con Sebastián en los cursos siempre mencionamos que más allá de una oxigenación buena o una mala, si tu paciente satura 100 con FIO de 21 pero tiene trabajo respiratorio, tienes que soportarlo. Y ese trabajo respiratorio eventualmente va a colapsar, ¿ya? O sea, más que la oxigenación, más que la PAF y todo ese tema, que son índices de oxigenación, es el trabajo respiratorio, ¿ya? Y obviamente todo esto tiene que ser con la premisa de no hacer daño. Y por eso nosotros estudiamos tanto, y por eso ustedes están acá, en esta clase de ventilación mecánica, porque la intervención que hagan y el monitoreo que hagan tiene que ser siempre bajo la premisa de evitar el daño pulmonar y diafragmático, y eso es lo que conocemos como ventilación protectora. ¿Ya? Entonces, su primer ventilador, bueno, ese es su primer ventilador, pero aquí tenemos un ventilador, y están ustedes con signos de pregunta, porque hay muchas variables que aparecen acá, ¿cierto? Variables programadas, variables monitorizadas. Vamos a ir viendo algunas que son importantes considerar. Por ejemplo, algunas variables que se van a topar, volumen corriente. ¿Ya? El volumen corriente es básicamente el volumen que nosotros movilizamos en una respiración tranquila. Por ejemplo, ahora, volumen corriente. ¿Ya? ¿Cierto? Tiene algunas, obviamente, consideraciones de seguridad. Por ejemplo, ahí nosotros sabemos que un volumen corriente, al menos para partir bajo esa premisa de no hacer daño, debiera ser de 6 a 8 ml por kilo de peso ideal. Y para eso hay que saber la talla de tu paciente, el peso ideal. Hay tablas y cosas que le podemos compartir después si es que ustedes no tienen esto muy integrado. Pero básicamente el volumen corriente es el tamaño de la inspiración que yo le estoy entregando a mi paciente. ¿Ya? ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque el volumen corriente, si no lo sabemos manejar bien y no sabemos cuáles son los límites, es una entidad que puede dañar harto. De hecho, es de las mayores entidades capaces de hacer injuria en el pulmón, ¿ya? Que se va a hablar bien después de eso. Volúmenes muy grandes pueden dañar y por tanto siempre la ventilación protectora se basa en ir ajustando estos volúmenes a un tamaño adecuado según el pulmón que tenga nuestro paciente para mantener esta premisa de no dañar. Pero ya saben que está aproximadamente entre los 6 a 8 ml de kilo. Cuando esté más adentrado en la ventilación mecánica, uno puede empezar a variar esto y ver otras variables. Pero de base nadie nos va a cuestionar nunca. Si tú tocas un ventilador la primera vez, nadie te va a cuestionar si colocas un volumen de 6 a 8 ml por kilo peso idea. ¿Ya? Y lo otro es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria obviamente son las veces que respiramos y para el caso del ventilador mecánico sería cuántas veces le estamos entregando ese volumen corriente que acabamos de programar. Ya, normalmente la eupnea, es decir, la frecuencia respiratoria normal en nosotros es entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Obviamente, cuando un paciente ingresa a UCI, no estamos en condiciones, digamos, fisiológicas, ¿cierto? Estamos enfrentando a un paciente enfermo y esa frecuencia respiratoria a veces tienen que ser más, ¿ya? Más adelante veremos hasta cuánto puede ser, ¿cierto? Pero a veces uno puede tener 22, 24 para satisfacer un consumo de oxígeno adecuado a nuestro paciente, ¿ya?
¿Por qué menciono estas dos variables juntas? Porque estas dos variables juntas, si uno las multiplica, volumen corriente por frecuencia respiratoria, nos da el volumen minuto, que es el volumen que yo muevo en un minuto de tiempo, obviamente. Y ese volumen minuto está muy relacionado a la ventilación. O sea, cuando yo hablo de ventilación y barrido de CO2 y cuánto está el pH en gas, estoy hablando del volumen minuto, ¿cierto? Porque el volumen corriente puede variar mucho en una persona normal. Yo ahora respiro 700 y después respiro 100, entonces no me sirve para objetivar qué tan efectiva está siendo el tren de CO2 y la ventilación. Pero el volumen minuto sí, porque me está hablando de un valor que resume todos estos eventos en un minuto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos primeras variables que uno puede modificar cuando necesita, por ejemplo, RCO2. Por otro lado, tenemos los conceptos de PIP y FiO2. ¿Y por qué los ponemos juntos? Porque yo les mencioné que a pesar de que el ventilador mecánico es un ventilador y por tanto existe el proceso de ventilación, tiene algunas variables que sí repercuten en el intercambio de gases y por tanto tiene algo que ver ahí con la respiración sin ser realmente un facilitador de la respiración. Eso tiene que ver con la PIP. La PIP es básicamente una presión que yo dejo al final de la expiración, eso significa, ¿cierto? Entonces, como que, por ejemplo, si uno ve mi cara ahora, yo tomo aire, y quiero que hagan ustedes este ejercicio en la casa, tomo un aire y boten completo. Es un volumen corriente, pero ahora, si yo tomo aire y boto la mitad y me quedo con parte del aire atrapado, eso ya es PIP. Y el PIP establece una presión basal, por tanto, sobre ese aire que yo tengo atrapado, ahora me pongo a respirar mi volumen corriente, ¿cierto? Entonces ya tengo un volumen que está de cierta forma dando o manteniendo abierto mi pulmón. Y esa es la idea de la PIP, que estabilice los alvéolos para que estén abiertos y no cerrados, no estén atelectásicos, sino que estén abiertos. ¿Por qué? Porque cuando los alvéolos están abiertos, a nivel de fisiología, tengo mayor superficie de área para hacer intercambio. Por tanto, mis requisitos de FiO2 van a ser más bajos porque estoy favoreciendo que haya un intercambio gaseoso a nivel de la barrera alveolo-capilar, que difunda el oxígeno y que salga el CO2. ¿Ya? Ahora, la PIB es clave porque en el fondo, si yo pongo muy baja PIB, voy a tener pulmones colapsados y por tanto voy a sí o sí tener que echarle mano a la FiO2 para subir la oxigenación de mi paciente. Si tengo una PIB adecuada, voy a tener condiciones mecánicas óptimas para hacer un intercambio gaseoso y la FiO2 la voy a poder bajar. Pero si tengo demasiado PIB, voy a generar un efecto de sobredistensión, que significa que ya tu pulmón está como al borde de romperse, ¿cierto? Y por tanto podría estar haciendo daño. ¿Ya? Aparte, que si estoy en esos casos en donde yo programo mal la PIP, también le voy a estar pegando a la hemodinamia porque cuando tengo presión positiva intratorácica muy alta, la sangre que viene del extratorácico como el retorno venoso le va a costar ingresar y por tanto puedo estar disminuyendo el retorno venoso. Si disminuyo el retorno venoso, como ustedes saben, el corazón trabaja en línea y por tanto lo que salga por el corazón derecho al sistema también va a bajar. ¿Ya? Pero básicamente PIP es un volumen que yo dejo adentro de mi pulmón para darle estabilidad a los alvéolos y para tener la mayor cantidad de alvéolos reclutados para poder hacer un óptimo intercambio gaseoso. El valor base que tienen todos los pacientes siempre es 5. ¿Ya? Y la FiO2 es la fracción de inspirado oxígeno. ¿Cuánto oxígeno lo estoy dando? ¿Cuánto porcentaje del gas está siendo enriquecido de oxígeno? Por tanto, si tengo una FiO2 del 50%, significa que la mitad de esa mezcla es puro oxígeno. ¿Ya? Y obviamente eso también, por la ley de Fick y por gradiente de presiones, como tengo más presión parcial a un lado, si tengo más FiO2, va a difundir más rápido. ¿Ya? Y estas dos variables estarían viendo la parte como de respiración que yo les comentaba que tiene el ventilador. Entonces, BT, IFR, ventilación, PIP y FiO2, respiración. Por tanto, ahora ustedes ya saben que si tengo que barrer CO2, por ejemplo, o le aumento el BT o le aumento la FR. Y si tengo que hacer que mi paciente sature mejor, o puedo aumentar la FiO2 o puedo ver si requiere tal vez un poco más de PIP. Ojo, la PIP siempre hay que verla con cuidado. Esto es conceptual y cuando vayamos avanzando en otros módulos de clases tal vez vamos a ir viendo cómo evaluar eso de la PIP. Pero a grandes rasgos, esos son los conceptos. Ahora, todo esto de presión positiva expiratoria obviamente ingresa al concepto físico, que no sé si les va a gustar, pero está metido sí en la ventilación mecánica, que es el concepto de presión. Porque la presión es básicamente la fuerza que va, como dice ahí, impulsar el aire hacia los pulmones. ¿Ya? Pero más que eso, la presión, si uno ve la formulita acá, me está diciendo que ahí es igual a una fuerza aplicada por superficie área. Si ustedes, por ejemplo, ahora pescan su muslo y pescan un dedo y, no sé, presionan con 5 kilos contra el muslo, tal vez les duela.
¿cierto? Porque la fuerza en una superficie muy pequeña que es la punta de su dedo puede generar una presión excesiva hasta que sea dolorosa. Pero si lo hago con la mano completa, los mismos 5 kilos, como la superficie de área es más grande, la presión va a ser más baja y por tanto no le va a doler. Para efectos del sistema respiratorio, esta fuerza es el volumen corriente. Y esta superficie de área es cuántos alvéolos yo tengo abiertos. Y entonces, como lo que vimos recién de la PIP, tal vez esta superficie de área va a ser dependiente de la PIP. ¿Ya? Entonces ahí vamos integrando algunas cosas que van a ver en el ventilador, en estos conceptos físicos que siempre sirven para algo y a medida que ustedes los van repasando se van a dar cuenta que más cosas entienden. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de presión y volumen, estamos básicamente hablando, y de hecho, cuando nosotros hablamos de presión, flujo y volumen, que ahora vamos a ver flujo, pero cuando hablamos de presión, flujo y volumen, es como si estuviéramos viendo distintas caras de la misma moneda. Porque si hay presión o si hay gradiente de presión, va a haber un flujo, y si hay un flujo, va a haber un volumen corriente. Por otro lado, si hay un volumen corriente, va a haber un cambio de presión. Entonces, son como distintas variables de la misma moneda que estamos viendo. De hecho, ahora vamos al flujo. Y el flujo en general se define básicamente, a ver, si hay alguien muy físico acá puede discutirlo, porque hemos tenido discusión ahí con algunos profesores que es muy interesante, sobre todo cuando tienen formación de física. Pero para efectos prácticos de inicio en la ventilación mecánica, el concepto de flujo hace relación a la velocidad a la que el aire entra o sale del pulmón. Básicamente, qué tan rápido estoy insuflando el volumen corriente que yo programé en mi pulmón. Y el flujo, en términos matemáticos, se define como, en términos de programación, como el volumen que yo programé por el tiempo que estoy introduciéndolo en el pulmón, vale decir, por el tiempo inspiratorio. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando programen algún modo ventilatorio, que Sebastián lo va a explicar muy bien posteriormente, algunos tú puedes programar volumen y el tiempo inspiratorio. Y eso te da resultante un flujo determinado. O también podrías cambiar la ecuación y aquí poner el flujo y tú establecer el volumen a un flujo entra y eso te va a dar el tiempo inspiratorio, porque son las mismas variables, pero vistas de otro punto. Son como interdependientes. ¿Ya? Ahora, eso desde el punto de vista de programación. Yo programo y generalmente voy a tener una variable de flujo que va a ser entre el volumen y el tiempo. Pero la resultante, es decir, lo que se genera a nivel del pulmón, generalmente el flujo va a ser una diferencia de presión porque el flujo va a pasar por la vía aérea, por ejemplo, y va a generar una gradiente de presión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esa vía aérea va a haber una cierta oposición al paso del flujo, que es lo que nosotros conocemos como roce, o para este efecto práctico va a ser resistencia, ¿ya? Recuerden que la clase queda grabada, así que todas las cosas las pueden preguntar o al final y eventualmente la pueden volver a revisar, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, porque todas estas cosas de presión que yo les mencioné tienen que integrarse a nivel de cómo nosotros insuflamos el aire a nuestro pulmón y ahí surge un concepto y esto lo va a acompañar la vida si se dedica en esta área, porque obviamente la ecuación de movimiento del gas es como la base para entender todos los fenómenos mecánicos que ocurren. ¿De qué se trata esto? De que, como todo en la vida, hay ciertas dificultades. Y cuando tú insuflas un gas a nivel del sistema respiratorio, va a tener dos fuerzas siempre que no les va a gustar y se van a oponer, ¿cierto? Siempre va a haber parte de la presión que se va a gastar en un componente de vía aérea y en un componente que tiene que ver con el pulmón, ¿ya? Así, al gas también le cuesta la vía. Y va a pasar siempre, siempre van a haber fuerzas opuestas, ¿ya? Y estas fuerzas opuestas dependen, una, del componente pulmonar, como ven acá, ¿cierto? Pulmoncito. Y aquí tenemos la presión que nosotros generemos en el ventilador mecánico o que se genere producto de una respiración, va a tener que vencer dos fuerzas, la del componente pulmonar y la del componente de la vía aérea y el circuito respiratorio. ¿Ya? Y eso, en otras palabras, se define como que la presión va a tener que vencer la fuerza que opone la insuflación del volumen corriente por la compliance. Si alguien no sabe lo que es la compliance, es un concepto que también se denomina en español distensibilidad y que para hacerlo bien simple habla de qué tan aceptor de volumen es tu pulmón. Vale decir, si un pulmón acepta muy bien el volumen y por tanto tengo que hacer poca presión para inflarlo, es complaciente. El efecto o el ejemplo mejor es el globo. Tú tomas un globo y cuando va a celebrar un cumpleaños y saca el globo nuevo y lo quieres insuflar, la primera insuflación cuesta, ¿cierto? Porque en esa primera insuflación el globo está colapsado y por tanto es poco complaciente, porque tengo que hacer mucha fuerza, vale decir, mucha presión para lograr insuflar un poco de aire. Pero una vez que logra romper esa inercia,
y le insuflas un poco de aire, se vuelve fácil. Y es porque en ese punto tu pulmón o tu globo se volvió más complaciente o más distensible. ¿Por qué? Porque ahora con poca fuerza, vale decir, con poca presión que generes, se pueden generar mayores cambios de volumen. ¿Ya? Y lo otro tiene que ver con la vía aérea, ¿cierto? Porque si yo estoy pasando aire por una tubería, obviamente va a haber una resistencia al paso del aire. Y esa resistencia va a depender también no solo del calibre de la tubería, sino también qué tan rápido estoy pasando por esa tubería. Entonces es un fenómeno dinámico, va a depender de a mayor flujo y menor calibre, la resistencia va a ser mayor. ¿Ya? Eso es lo primero. Vamos, ¿cómo queda esto después? Para hacerlo más gráfico. ¿Cierto? Tenemos nuestros dos componentes que hay que vencer, lo pulmonar, que tiene que ver con el componente elástico, porque tiene que ver con cuán distensible es tu pulmón, luego tenemos el componente receptivo. Pero si lo ordenamos y pensamos que uno respira primero por la vía aérea de conducción, lo primero que se topa la presión es el elemento receptivo, porque es la vía aérea. Entonces ahí ya parte de la presión se empieza a disipar porque tiene que vencer el elemento receptivo. Y lo que queda una vez que vence el elemento receptivo va a ser la presión que te va a generar un cambio de volumen. Y eso, más allá de analizarlo en esta curva, te sirve para saber dos cosas, o mejor dicho, una, que es la premisa. Cuando tú insuflas gas o cuando generas presión en tu sistema respiratorio, esa presión se tiene que gastar en dos partes, o en vencer la resistencia, o sea, se va a gastar en vencer la resistencia y en inflar el pulmón. ¿Cuál es? Ahora, el tema es saber diferenciar cuánto se está gastando en resistencia y cuánto en inflar el pulmón. Y eso es lo que se conoce como la medición de la mecánica respiratoria. ¿Ya? Y eso se puede hacer. Se puede diferenciar esas dos cosas. Pero para ello, tengo que explicarles esta gráfica muy simple, que esto es una gráfica de un modo, ¿cierto? Que esto es volumen control, y aquí estamos hablando en una gráfica en donde estamos expresando la presión en el tiempo. Entonces aquí yo estoy, por ejemplo, en mi PIB, si se dan cuenta, este es cero, pero aquí no parto de cero, es porque tengo un PIB, tengo una presión positiva al final de la expiración y por tanto se mantiene constante. Y sobre eso ocurren los fenómenos de insuflación. Entonces estoy con mi PIB acá, y luego empieza a ingresar la curva de abajo, que es la curva de flujo en el tiempo. ¿Sí? Aquí empieza a ingresar flujo al sistema respiratorio y al ingresar flujo al sistema respiratorio también empieza a haber una resultante de presión, empieza a aumentar la presión en la vía aérea, ¿cierto? Y a medida que entra el flujo, la presión empieza a aumentar más y más y más hasta que el ciclo respiratorio para, ¿cierto? Si se dan cuenta, en amarillo está lo que es el tiempo inspiratorio, por tanto la fase destinal a la inspiración, y lo que viene después es la fase expiratoria. Bien, lo importante es que aquí yo solo puedo ver eso. Puedo ver que hay un tiempo inspiratorio y que hay un tiempo expiratorio. No puedo ver nada más. No puedo discernir de cuánta se está gastando esta presión en la resistencia y en el componente del inflar el pulmón. Pero hay una maniobra que se llama pausa inspiratoria, en donde yo básicamente lo que hago es como cesar el flujo. Es como si yo hiciera lo siguiente: respiren y aguanten y luego boten. Cuando ustedes aguantan, si se dan cuenta, no hay flujo, no hay movimiento de aire. Hicieron esa pausa inspiratoria y por tanto lo único que quedó es el volumen que ingresó, pero ya no hay flujo. Y si no hay flujo, no hay resistencia. Y si no hay resistencia, ¿cierto? Me queda esta gráfica de figura en donde la presión aumenta, hago la pausa y la presión cae. ¿Por qué cae la presión? Porque ya no hay un fenómeno receptivo de flujo. El flujo es cero. Y por tanto se genera este escaloncito, que esa presión que está en el calocito se va a llamar presión plató y va a ser una símil a la presión que queda en el alveolo. ¿Por qué en el alveolo? Porque ya no hay presión que está entrando en la vía aérea, por tanto solo me queda, en otras palabras, aislado el componente que vence el pulmón, ¿cierto? Y por tanto, si yo sé que esta presión que está acá es la que va a vencer el pulmón, entonces la diferencia versus la PIB, ¿cierto? PIB menos plató en este caso, es la presión que va a estar venciendo la resistencia. Entonces ahí, en esa maniobra simple, que todos los ventiladores tienen un botón que se llama pausa inspiratoria, ustedes van a poder diferenciar en base a esta morfología cuál es la presión que les va a permitir evidenciar cómo está su pulmón en términos de complacencia, distensibilidad, etcétera, o cuánta resistencia tiene en el sistema respiratorio. Si te dan cuenta acá sale bien explícito. La presión entre PIB y plató es la presión que se gasta en vencer la vía aérea, en vencer lo que cuesta pasar el aire por esa tubería. Y la presión que está entre la plató y la PIB
es justamente la presión que generó el volumen corriente y por tanto es la presión en el fondo que se está gastando para distender el pulmón. Bien, volvamos a esta misma gráfica entonces. Tengo la presión pico, ¿cierto? La presión máxima que se generó, tengo mi pausa inspiratoria, que aquí yo evidencio porque tengo aquí flujo cero, es decir, ahí cesó el flujo, ¿cierto? Y aquí en rojo tengo la PIP, la presión máxima menos la presión de pausa o presión plató, ¿cierto? Que me da el componente resistivo. Y aquí yo tengo la presión plató menos la PIP, que me va a dar el componente elástico o el componente pulmonar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se calcula eso? Para efectos de que lo sepan, porque el ventilador actualmente lo calcula automático, pero tú tuvieras que calcularlo. Si yo quiero medir resistencia, tomo la diferencia entre PIP y plató, ¿cierto? Y la parto por el flujo. ¿Por qué sale el flujo aquí en grande? Porque, bueno, para yo conocer la resistencia, yo les dije que era un fenómeno que dependía del flujo. A más rápido el flujo, más lento el flujo va a variar. Y por tanto, el flujo tiene que ser conocido para calcular. No la puedo calcular en un flujo desconocido. Y por tanto, ahí sale una premisa de que la resistencia siempre se va a medir en un modo que va a explicar Sebastián posteriormente, pero yo le adelanto que es volumen control en un contexto curva cuadrática. Esto no a chino, pero lo van a explicar ahí a Sebastián muy bien. ¿Ya? Y si yo quisiera calcular la distensibilidad, bueno, muevo lo amarillito, ¿cierto? Y digo, la distensibilidad se calcula como el volumen corriente, ¿cierto? Que ingresó en esta parte, que distendió el volumen, partido por la presión que generó esa distensión de volumen, que sería la presión que está acá. Plató menos la presión de PIP. Entonces, el volumen corriente partido por la plató menos la PIP me va a dar la compliance o distensibilidad. Es bueno que lo sepan calcular, pero como les digo, el equipo lo calcula automáticamente ahora. ¿Ya? Bien, la última medición de mecánica es ver si es que tengo atrapamiento aéreo, que muchas veces, cuando somos más inexpertos, modificamos la frecuencia respiratoria y la aumentamos mucho, por ejemplo, 30, 40, y tenemos que recordar que la frecuencia respiratoria, a medida que va aumentando, ¿cierto? También va quitando tiempo de exhalación. Y la exhalación en la ventilación mecánica es un fenómeno pasivo. Yo puedo controlar cuánto insuflo, el volumen corriente, puedo controlar a cuánta velocidad ingresa, pero cómo lo bota el pulmón es algo pasivo. No es algo activo que influye el ventilador, es netamente dependiendo de la retracción elástica del pulmón y el tórax. Por tanto, si mi pulmón es, por ejemplo, muy complaciente como lo hepótico, en donde le cuesta la retracción elástica, va a requerir mayor tiempo de botado, ¿cierto? Y si yo no soy capaz de darle ese tiempo de botado, va a ocurrir esto, que no logro botar todo el volumen y por tanto se empieza a acumular. Y si, ¿cómo yo puedo ver que se está acumulando eso? Hago una pausa expiratoria, que es lo mismo al otro, cerrar la válvula expiratoria, pero en la fase de exhalación, y la presión se va a igualar y va a pasar esto en la curva, va a aumentar. Si es que hay autopip, va a aumentar. ¿Y qué significa esto? Que tu paciente está atrapando aire, ¿cierto? Todo lo que está sobre mi PIP programado, el producto de quizás, no siempre, pero quizás una mala programación, por ejemplo. Ya. Bien, algunas cosas que vimos y como resumen para ustedes, la presión plató que yo les mencioné, esta presión acá, que yo la puedo ver mediante una pausa inspiratoria y que me permite diferenciar el componente elástico receptivo, tiene un valor que es óptimo para evitar el daño, que no debiera ser, o sea, idealmente siempre bajo los 28, ¿ya? En un paciente, por ejemplo, con patología respiratoria bajo los 28, ya ojalá máximo 30, pero idealmente, mundo ideal, bajo 28, ya como tope 30, no más de eso, sino sinónimo de daño, ¿ya? Idealmente 25, pero eso depende de pacientes que tengan pulmón sano, porque obviamente requieren menos presión en su sistema respiratorio. Pero en general, menos de 28 ideal y 30 como límite. La driving pressure, que es un fenómeno que vimos acá. Driving pressure es justamente lo que calculamos, eh, presión de plató menos presión de PIP, significa driving pressure, ¿ya? Y ese valor, esa resta, no debía estar sobre los 15, nunca. Ideal, mundo ideal, menos de 13, pero nunca sobre los 15. La distensibilidad o complacencia, o como sale acá, compliance estática, que es la que medimos mediante esta pausa, haciendo esta división entre el volumen corriente y la platoma en la PIP, debiera estar siempre alrededor de los 40-50. Si es más, quiere decir que tu pulmón tal vez puede tener un componente enfisematoso, es demasiado complaciente como lo hepótico. Si es menos, quiere decir que tu pulmón está más rígido, tal vez fibrosis, tal vez colapso de algunas áreas que hacen que tenga menos superficie de intercambio. Y el componente receptivo
Normalmente es entre 5 a 10 centímetros de agua al litro segundo, pero ojo, primer pecado que todos generan. Leen esto como absoluto. Yo les dije, la resistencia es flujo dependiente. Si hay más flujo, la resistencia va a cambiar. Por tanto, estos valores estándar que salen en la literatura de 5 a 10 están validados a un flujo de 30. Si ustedes quieren medir realmente la mecánica así de libro, deberían evaluar con un flujo de 30 litros minuto al menos la resistencia. Ya, ahora tenemos espacio para nuestro sponsor. Dejo a Seba ahí con ustedes. Gracias, Pablo. Ahí avíseme por favor si se escucha. Voy a dejar de compartir. ¿Se Ya, escucha? ¿se escucha bien? Perfecto. Y el video Póngale, ahí profesor. me está generando problemas en la cámara del video. Déjenme ver ahí. No, está Ahí sí. perfecto, macho. Ahí lo Ya. vi. Chiquillos, recuerden que las consultas las vamos a hacer en breve. Mientras tanto, les dejamos ahí en la parte del chat nuestra página web para que puedan conocer más sobre Gel Academy. Comentarles, chicos, les va a llegar un correo después de esta charla a todos ustedes con un descuento particular por asistir a esta charla, ¿cierto? Gratuita en todos nuestros cursos que estamos ofertando, ¿cierto? Ya en nuestra página web. Contamos con cursos, ¿cierto? De ventilación mecánica invasiva, donde usted va a poder profundizar todo esto que estamos conversando y mucho más. De no invasivo, traqueostomía, perdón, cursos de rehabilitación interdisciplinaria en UCI. Y tenemos también cursos más básicos que son de abordaje de la insuficiencia respiratoria aguda, donde usted va a poder aprender fisiología respiratoria y cardiovascular, ¿cierto? Antes de a lo mejor tomar estos cursos que son más avanzados. Pero comentarles que este correo les va a hacer, les va, o sea, les haremos llegar este correo con un código, que ese código, ¿cierto?, les va a traer un descuento importante, sobre todo ahora en estos tiempos, que sobre todo marzo, abril son meses más complejos, ¿ya? Acá les voy a compartir, ¿cierto?, un poco la página web, simplemente un minutito breve antes de seguir con la presentación, para que por favor, ¿cierto?, puedan revisarla y también tenemos el canal de YouTube habilitado para que puedan también conocerlo, ¿ya? Ahí avísame cuando se vea, por favor, Pablo, la página. Todavía no, maestro. Ahí sí. Bien, ahí tenemos la página web, gelacademy.cl, va a encontrar, y además tenemos pack de cursos, ¿cierto?, que están certificados. Todos nuestros cursos están certificados, chicos, en Chile, ¿cierto?, para validez institucional, en hospitales, clínicas y centros. Tenemos diferentes, ¿cierto?, pack de cursos. Está también los docentes que participan en Gel Academy, que han sido parte de todos nuestros cursos, ¿cierto?, con grandes currículum, ¿cierto?, con grandes trayectorias. Así que pueden conocer ahí quiénes somos, ¿cierto? El contacto donde nos pueden ubicar, etcétera. ¿Ya? Así que ahí ya está la página web para que puedan indagar más sobre nosotros, ¿cierto? Y también el canal de YouTube. Bien, eso era como el espacio del sponsor que teníamos en Quiero este agregar algo, momento. maestro, antes de que si ¿Sí? me da un minutito. Dale nomás, Pablo. Tenemos nosotros en lo que es ventilación mecánica dos modalidades, digamos, de aprendizaje. Los PAC son cursos asincrónicos, donde tú puedes estudiar a tu tiempo, donde obviamente va a estar disponible un año para que lo puedas ver las veces que quieras, va a estar certificado, obviamente, porque nosotros somos OTEC. Pero también tenemos la versión de que ustedes pueden estudiar con nosotros, y eso es mediante una comunidad en donde van a tener soporte. Vamos a hacer clases sincrónicas, vamos a tener un taller presencial al finalizar el curso, vamos a tener algunos bots de IA para que puedan ahí tomar respuestas rápidas si es que están en turno y por tanto es algo más personalizado en donde puedan hacer mil y un veces las preguntas para que las podamos ver. Ya tienen soporte, digamos, en tiempo real. ¿Cómo se quieran cronometrar ustedes? Va a depender de ustedes, porque obviamente si van a estudiar a un tiempo real con nosotros, obviamente tienen que conectarse con nosotros y tener ese compromiso de darle con todo para poder aprender bien esta disciplina. Y si no tienen tiempo porque están topados en turno, siempre están los PAC que lo pueden ver y ustedes ordenar su propio proceso de aprendizaje. Obviamente vamos a tener soporte atrás, pero no va a ser como la comunidad que tenemos en School, ¿ya? Ustedes deciden cómo quieren estudiar si es que quieren estudiar con nosotros. Siempre bienvenido de todas formas. O sea, juegue, Listo. Ahí estoy compartiendo la presentación. Dame un segundo, Pablo. Ahí estamos. Ya, avísame cuando se vea, por favor. se ve, compadre. Ya, chiquillos, segunda parte y final de la presentación de esta charla que era un poco más básica tal vez en relación a lo que podamos ver en futuros cursos, ¿cierto? En esta ocasión voy a traer modos ventilatorios que son los tres principales, ¿cierto? El daño pulmonar que pueden traer estos modos ventilatorios y lo más importante, chicos, la interacción paciente-ventilador
asociado a estados de sedación analgesia. Como les decía Pablo, el ventilador mecánico o la ventilación mecánica, ¿cierto? Es un soporte que le entregamos a un paciente y este tiene que estar asociado a la etapa de enfermedad en la que se encuentra. No todos los pacientes van a pasar, ¿cierto?, por no invasivo o invasivo, o algunos van a ir directamente a invasivo, otros de no invasivo a simplemente a oxígeno, etcétera. Pero lo importante es que conozcamos qué modos ventilatorios podemos trabajar según la estadía del paciente en la cual se encuentra, porque algunos van a llegar de extrema gravedad y probablemente requieran modos ventilatorios, ¿cierto?, donde el paciente no tenga ninguna participación absoluta, y es lo que vamos a revisar a continuación, ¿ya? Los modos ventilatorios, acá, ¿cierto? Tenemos un ventilador, ¿cierto? De una marca, eh, cualquier hospital, ¿cierto? Hoy día en Chile existen los ventiladores AVEA, pero da lo mismo la marca de los ventiladores. Lo importante es que todos los ventiladores traen modalidades que son ventilatorias, que son convencionales. ¿Cuáles vamos a revisar en esta presentación? Vamos a revisar principalmente tres, que es volumen control, presión control, que son modalidades controladas, como lo dice el nombre. ¿Qué significa controlado? Donde el paciente prácticamente no tiene ninguna participación en la respiración de su ventilación, ¿cierto? Y tenemos la presión de soporte o espontánea, donde el paciente ya, ¿cierto?, presenta algún grado de participación, ya sea parcial o total, ¿cierto? La idea del ventilador mecánico, cuando conectamos a un paciente a la ventilación mecánica, es justamente entregarle un descanso. Ya pueden ser, Pablo lo explicó muy bien, ¿cierto? Que los objetivos de la ventilación mecánica, ¿cierto? Es restablecer oxigenación, ventilación, la fatiga de los músculos respiratorios o incluso ciertos estados de shock donde se compromete la vida del paciente. Entonces, cuando el paciente requiere un estado, ¿cierto?, de descanso, llámese cardiorrespiratorio o sistémico, generalmente los pacientes se someten a un proceso que se llama de sedación profunda o estados de coma inducido. Como el paciente va a dejar de respirar, porque se va a someter, ¿cierto?, a un estado de coma inducido, este ventilador mecánico va a suplir, ¿cierto?, la respiración del paciente. Entonces, cuando tenemos modalidades controladas, nosotros lo vamos, ¿cierto?, a denominar donde el paciente no genera ninguna participación en la ventilación. Eso es lo más importante. Tienen que tener en consideración que cuando el paciente no participa en la ventilación, nosotros ocuparemos modalidades controladas, que pueden ser una controlada por volumen, donde nosotros fijamos, ¿cierto?, un volumen, decimos al ventilador, quiero que este paciente mueva 500 ml, ¿cierto?, por respiración, y nosotros fijamos ese parámetro. Y un flujo, como bien decía Pablo, a una velocidad determinada, donde me entrega constantes de tiempo, inspiratoria y expiratoria. La variable que es dependiente es la presión. Yo en una modalidad volumen control, ¿cierto? No puedo manipular la presión porque va a depender de cómo esté la resistencia de la vía aérea y, ¿cierto?, la distensibilidad pulmonar del paciente, que ya, ¿cierto?, comentó Pablo, que son los componentes elásticos y resistivos. Ya analizaremos esto en detalle. Y la otra modalidad es la modalidad presión control, donde yo puedo manipular la presión a mi antojo. ¿Y qué significa esto? Que yo al colocar, ¿cierto?, una presión prefijada, le digo al ventilador, oye, mete, por ejemplo, 10 centímetros de agua y dependiendo cómo esté la mecánica del pulmón y de la vía aérea, va a ingresar un volumen variable. También, ¿cierto? Puedo fijar los tiempos donde yo fijo una frecuencia respiratoria en el ventilador mecánico y digo, ok, el paciente va a respirar 30 veces por minuto y eso queda fijado igual que en volumen control. En ambas modalidades controladas yo puedo, ¿cierto? Como lo dice el nombre y valga la redundancia, controlar cuánta frecuencia respiratoria tiene el paciente según lo que yo ajuste como un outcome, ¿cierto? O un resultado clínico. Y la última, ¿cierto?, es la presión de soporte o también denominadas modalidades espontáneas, donde el paciente ya está despierto o está con su consideración muy superficial. El paciente puede respirar por sí mismo y yo le entrego, como lo dice, ¿cierto?, acá, un soporte. Le estoy entregando una presión al paciente para que la frecuencia respiratoria, ¿cierto?, no se me dispare o no se me fatigue y pueda mover mayor volumen corriente. Ahora, ¿de qué depende la modalidad que yo escoja en el paciente? Va a depender, ¿cierto?, si existe o no participación del paciente, pero lo más importante es este contexto. ¿En qué momento estamos del paciente? Acá tenemos, ¿cierto?, una imagen que es bastante representativa de cualquier unidad de cuidado crítico, ¿cierto?, donde tenemos un paciente que está en una situación de gravedad, ¿cierto? Que puede tener falla orgánica única o múltiple,
que probablemente esté sometido a distintas drogas, vasoactivas, inotrópicos, conotrópicos, positivos, sedación, analgesia, bloqueantes neuromusculares, probablemente esté con terapia de reemplazo renal, etcétera. Podemos encontrar un escenario de un paciente de cualquier índole. ¿En qué momento está ese paciente de la estadía? Está en un momento donde requiere guardar energía porque está al borde de la muerte, donde tenemos un catabolismo celular importante, o sea, esa misma enfermedad me está haciendo una degradación proteica y por ende estoy, ¿cierto?, disminuyendo el pH del sistema, generando acidosis metabólica o mixta, ¿cierto? Y el paciente requiere un descanso sistémico, o tal vez estoy en un momento donde el paciente ya está en fase de recuperación, donde ya pasó lo grave, ¿cierto? El paciente ya se estabilizó, hay que empezar a despertarlo. Entonces, la modalidad que nosotros elijamos con el equipo clínico de cómo ventilar al paciente, la respuesta está justamente en esta interrogante. ¿En qué momento estamos en la estadía del paciente? Si estamos en una etapa aguda de riesgo vital, probablemente se elijan modalidades controladas. Al paciente hay que darle un descanso, al paciente hay que darle, cierto, una reanimación inicial, hay que colocarle drogas de distinta índole y por ende el paciente necesita estar en un descanso sistémico completo. ¿Sí? Entonces, cuando usted esté en su unidad, si está en su internado profesional o está en sus primeros años de experiencia, generalmente la elección correcta del modo ventilatorio tiene que estar asociada a un interrogante. ¿Ya? Eso es lo más importante. Por otro lado, ya sumergiéndonos, ¿no es cierto?, a los modos convencionales, vamos a partir con los modos controlados. Como les decía en un inicio, los modos controlados convencionales van a ser siempre dos: volumen control o presión control. Acá tenemos, ¿cierto?, las curvas características de presión, flujo y volumen en una modalidad volumen control. Y tenemos, ¿cierto?, las curvas tradicionales de presión control en lo que respecta a presión tiempo, flujo tiempo y volumen tiempo. Solamente acá les dejo, ¿cierto?, este modo de recuadro en lo que respecta a la modalidad, por ejemplo, volumen control. Yo puedo manipular, ¿cierto? Y puedo controlar el volumen y el flujo, además de controlar también la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Porque es una variante de lo que yo programo como flujo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, como bien decía Pablo al inicio de la presentación, tener un control absoluto probablemente del CO2 o del volumen minuto, el volumen, la modalidad volumen control me sirve bastante bien para ese outcome. Yo quiero manejar un volumen corriente fijo a una frecuencia respiratoria fijo, por ende mi resultante volumen minuto yo la puedo manipular a mi antojo y fijarme ciertas metas de CO2 y pH que yo quiera. El único problema es que probablemente la presión no la puedo controlar, ¿cierto? Y eso me puede generar algún daño que vamos a revisar también. ¿Ya? Ojo, todos los modos controlados no debe existir participación del paciente. Generalmente estos modos controlados están asociados a sedación profunda, que ya hablaremos de tipos de sedación, ¿cierto? Que existen, escalas de sedación, y en algunos casos más graves, como el síndrome de distrés respiratorio agudo o la falla orgánica múltiple en algunos casos, ¿cierto? Bloqueantes neuromusculares. Generalmente los modos controlados están asociados a etapas iniciales de la estadía en UCI y bueno, cuando ya ustedes tengan más experiencia asociada a los pacientes críticos, las etapas iniciales de alta gravedad generalmente no pueden sobrepasar los 48 horas, 72 horas, porque en esas son las horas cruciales de reanimación: fluidos, vasoactivos, antibiótico terapia, etcétera, y debiésemos encontrar, ¿cierto?, un punto de inflexión de la enfermedad hacia la parte favorable y empezar, ¿cierto?, a disminuir la sedación, a que el paciente empiece a despertar, ¿cierto?, y comencemos con modalidades más participativas. Uno de los objetivos principales de las modalidades controladas siempre va a ser el descanso respiratorio y el descanso sistémico. Ya estos pacientes vienen con fatiga, ¿cierto?, de los músculos respiratorios, fatiga del sistema cardiorrespiratorio, séptico o en estados de shock, y requerimos, ¿cierto?, el descanso sistémico. Y también vamos a optimizar estos modos controlados en pacientes que tengan alguna patología neurocrítica. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes que tengan alguna patología, ¿cierto?, neurocrítica, aumentan la presión intracraneal. Y lo que buscamos justamente es disminuir el consumo de oxígeno en estos pacientes neurocríticos y por ende lo que hacemos, ¿cierto?, es sedación a estos pacientes, colocarlos en modalidades controladas y que el consumo de oxígeno sea al mínimo, ¿cierto? Y el cerebro gaste la menor cantidad de energía para generar neuroprotección en estos pacientes. ¿Ya? Y como les decía, también la segunda modalidad es la presión control, que vamos a revisar cada una de ellas a continuación.
Partamos entonces con la modalidad volumen control. Si acá nos damos cuenta en la pantalla del ventilador, cuando yo quiero seleccionar una modalidad, acá arriba me aparece, sale controlada por volumen. Entonces, yo estoy seleccionando una modalidad donde yo puedo programar un volumen fijo. Eso es la característica de volumen control. Voy a colocar un volumen que yo quiera, ¿cierto? Como bien decía Pablo, dentro de unos parámetros protectores, 6 a 8 ml por kilogramo de peso ideal del paciente, para tener parámetros protectivos iniciales y después se pueden ir ajustando según necesidad, pero partir con un volumen, ¿cierto? Según el peso ideal del paciente. Puedo programar un flujo y por ende me va a dar también, ¿cierto?, la capacidad de programar una frecuencia respiratoria. Voy a ver después hacer un zoom a este monitor y vamos a ir viendo, ¿cierto?, estas características. Pero a simple vista, acá tengo el flujo, acá tengo el volumen corriente y acá tengo las frecuencias que yo puedo modificar a mi antojo. Por ende, una de las grandes ventajas de la modalidad de volumen control es que permite tener un control absoluto del volumen minuto. Ya quiero mejorar la hipercapnia, quiero disminuir la acidosis respiratoria, entonces acá tengo la facilidad de hacerlo bastante, ¿cierto?, controlado. Bueno, por consiguiente también puedo modificar las curvas de flujo. Ya las curvas de flujo generalmente son cuadráticas, ascendentes, descendentes, sinusoidales. ¿Y de qué va a depender, cierto? Si quiero una curva de flujo u otra, es, como bien decía, cierto, Pablo, en su presentación anterior, qué tan rápido quiero que entre el aire al pulmón, ¿cierto? Para vencer un componente resistivo o qué tan lento lo quiero, ¿cierto?, que entre, porque van a haber pacientes, por ejemplo, los pacientes que son obstructivos, que probablemente tengan grandes resistencias de la vía aérea, requieren un tipo de flujo, o los pacientes restrictivos requieren otro tipo de flujo, que eso lo podemos ver, ¿cierto?, en clases más avanzadas. Pero simplemente comentarles que la elección de la curva de flujo va a depender si estoy frente a una patología restrictiva, alguna patología obstructiva, ¿cierto?, o si quiero mejorar constantes de tiempo. ¿Cierto? Acá haciéndole el zoom a la pantalla, si nos damos cuenta, en este recuadro es donde yo en volumen control puedo, por ejemplo, programar una frecuencia respiratoria, puedo programar un volumen corriente, puedo programar un flujo inspiratorio o una velocidad de ingreso. Aparte, por supuesto, la programación del PIB, ¿cierto? Y la programación de la FIO2. Como resultante, en esta otra parte de la pantalla, si yo puedo programar frecuencia respiratoria y volumen corriente fijo, entonces puedo tener, ¿cierto?, la totalidad del control del volumen minuto y por ende el control del pH y el CO2 del paciente. Acá en flecha negra, ojo con esto. Si el paciente presenta una obstrucción o un aumento de la carga resistiva o una disminución de la distensibilidad pulmonar donde el paciente requiere hacer más presión para ingresar a este volumen, se me van a disparar las presiones máximas de la vía aérea y esto puede ser riesgoso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las grandes ventajas de volumen control? Puedo tener control absoluto de flujo, frecuencia respiratoria, volumen corriente, pero una de las grandes desventajas es que tengo escaso control en las presiones de vía aérea y eso puede producir daños que ya los vamos a revisar. Por otro lado, tenemos la modalidad presión control. Acá tenemos otro ventilador mecánico, ¿cierto? De otra marca, pero como les digo, indistintamente la marca del ventilador, generalmente todos traen las modalidades tradicionales. ¿Cómo yo sé que estoy en una modalidad de presión control? Porque aparece la P de presión, ¿cierto? Presión controlada mandatoria que tenemos, ¿cierto? O la modalidad de presión control. ¿Qué es una modalidad de presión control? Es cualquier modalidad controlada donde el paciente, ¿cierto?, participe escasamente en la ventilación o simplemente no participe. Y la gran propiedad de esta modalidad es que yo puedo programar una presión inspiratoria. Al programar una presión inspiratoria, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones mecánicas de la vía aérea o del pulmón, va a ingresar un volumen corriente. Pero este volumen corriente es variable, ciclo a ciclo. No tengo control sobre este volumen corriente. ¿Por qué? Porque va a depender cuánta resistencia ofrece la vía aérea o cuánta, ¿cierto? Eh, o cuánta presión va, ¿cierto?, a necesitar para que se abra el pulmón, ¿cierto? Y pueda ingresar un volumen corriente en el componente elástico. También puedo programar una frecuencia respiratoria al igual que en volumen control. La única desventaja que tiene esta modalidad de presión control es que se pierde el control sobre el volumen minuto. Recuerden que el volumen minuto es el producto entre frecuencia respiratoria por volumen corriente. Como yo no puedo manipular el volumen corriente de manera estable, entonces pierdo el control sobre el volumen minuto y probablemente, ¿cierto?, frente a cambios de presión en la vía aérea, el paciente comienza a retener CO2. Se me caiga el pH, ¿cierto?
pero la gran ventaja es que puedo tener control absoluto sobre las presiones de vía aérea. Entonces, es una por otra. ¿De qué depende la modalidad? Va a depender del tipo de paciente que me esté enfrentando y los outcomes que quiera, ¿cierto?, lograr o resultados que quiera lograr con el paciente. Acá, ¿cierto? Hacemos un zoom nuevamente a la pantalla. Fíjense acá en esta parte. Yo puedo programar una presión inspiratoria, ¿cierto? Y puedo programar una frecuencia respiratoria. Y como resultante me va a dar un volumen corriente que si se dan cuenta es como súper inexacto, porque el volumen corriente que ingresa al sistema respiratorio va a depender de las condiciones mecánicas de resistencia y parénquima pulmonar. Entonces este volumen corriente va a ser variable ciclo a ciclo y por ende el volumen minuto también va a ser variable. ¿Qué es lo que puedo controlar probablemente con mayor exactitud? Es la presión máxima de la vía aérea y evitar daños, por ejemplo, por presión. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, acá, ¿cierto? Les coloqué que el control de la presión ayuda a reducir daño por presión, que ya lo vamos a revisar, pero ojo, en caso de existir un aumento de la presión de la vía aérea por obstrucción o un aumento, ¿cierto?, del componente elástico, el paciente puede caer rápidamente en hipoventilación y acidosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, ojo también en qué modalidad voy a intentar, ¿cierto?, ventilar a los pacientes. Ventaja importante, generalmente las modalidades controladas por presión requiere menos sedación para que el paciente se acople al ventilador mecánico, ¿ya? Solamente comentarles que uno siempre trata de buscar la menor sedación y analgesia para un acople en modalidades controladas, porque la sedación también tiene efectos deleterios en el paciente, a nivel cardiovascular, ¿cierto? Y también a nivel musculoesquelético. Entonces, cuando tenemos un paciente que va a estar sometido a modalidades controladas, siempre se busca la menor sedación y analgesia para, ¿cierto?, el mejor acople paciente-ventilador en modalidades que sean controladas y también al paciente generarle el menor daño posible por fármaco asociado. Entonces, ya teniendo en consideración que las modalidades controladas va a requerir sedación y analgesia, es importante entonces entender que estas modalidades van a requerir, ¿cierto?, algún tipo de sedación, ya sea superficial o profunda. Acá tenemos dos ejemplos, el Propofol, ¿cierto?, como un sedante de acción rápida, pero que tiene harto efecto no solamente cardiovascular en la hipotensión, por ejemplo, bradicardia del paciente, sino que también aumenta los triglicéridos. Entonces, ok, vamos a sedar al paciente, vamos a tratar de dormirlo, bajar el consumo de oxígeno, pero ojo, pacientes con propofol en estancias prolongadas también va a afectar la parte metabólica del paciente, vamos a tener repercusiones hemodinámicas. Y por otro lado, el midazolam, ¿cierto? Que es un sedante también profundo, de acción un poco más lenta, pero que si hay un paciente que pueda tener falla renal o falla hepática, estos sedantes generalmente quedan circulando en el sistema del paciente muchos días y vamos a demorar, ¿cierto?, el destete del ventilador mecánico. Y por otro lado, el midazolam también genera delirium. Entonces, ok, ¿hay que sedar al paciente? Sí, hay que sedarlo en etapas que sean de gravedad o en estado, ¿cierto?, donde el paciente se esté jugando la vida a la muerte. Hay que sedarlo, probablemente para dejarlo en modalidades controladas, pero hay que saber qué daño puede provocar la sedación y analgesia, ¿cierto? Por largo tiempo también, o qué efectos colaterales voy a esperar sin sorprenderme, ¿ya? Entonces, y también hay que entender que la sedación y la analgesia ayuda a que el paciente tenga un acople al ventilador mecánico lo más idóneo posible y la ventilación, que es artificial del ventilador, no esté peleando con el drive del sistema central del paciente. Porque si estoy con dos fuerzas opuestas. El ventilador va a querer, por ejemplo, generar una respiración, pero mi drive o mi centro respiratorio neural es más lento o más rápido que el ventilador, se va a generar, ¿cierto?, lo que se llama asincronías paciente-ventilador. Y una de las formas de poder contrarrestar estas asincronías puede ser con ajuste del ventilador, que sería lo más ideal, o también, ¿cierto?, con sedación, analgesia y en algunos casos con bloqueantes neuromusculares. Ahora, acá les traigo, ¿cierto?, una imagen que es bastante característica cuando se hace un mal setting o, ¿cierto?, o se programa mal un ventilador. Generalmente el mayor riesgo de conectar un paciente a un ventilador mecánico es que el pulmón se reviente. Como comentaba Pablo, si yo inflo un globo, probablemente al principio tengo que hacer una gran presión para que ese globo se infle. Pero, ¿qué pasa si me excedo de la presión? ¿Sí? Y le metí más presión de lo necesario.
Uno de los grandes problemas es generar ciertos daños inducidos por la ventilación mecánica, como por ejemplo el neumotórax. Acá vemos, ¿cierto?, en una tomografía computerizada, ¿cierto?, el neumotórax que se genera por ejemplo, aumentos de presión en el ventilador mecánico. Vamos a ver ahora los daños asociados. Pero antes de pasar a los daños, tenemos que resumir las modalidades controladas. Entonces, ¿qué modalidades controladas tenemos en el ventilador mecánico? Generalmente dos. Acá tenemos volumen control versus presión control. Y acá tenemos, ¿cierto?, una tabla comparativa de lo que yo puedo fijar en ambas modalidades, ¿cierto? Cuáles van a ser las variables dependientes o resultantes que no puedo tener control sobre ellas, ventajas y desventajas que ustedes van a poder revisar, ¿cierto? En la grabación posteriormente. Acá se lo dejo como resumen. Esta es una tabla de resumen que a mí por lo menos me ayudó bastante cuando empecé la experiencia clínica en ventilación mecánica, y también te ayuda a razonar un poquito mejor de lo que tú quieres buscar con el paciente. Bueno, una vez que el paciente ya sale de la sedación profunda, ¿cierto? Empieza a mejorar la parte clínica, empieza a mejorar, ¿cierto?, la enfermedad por la cual se tuvo que intubar el paciente, generalmente se suspende la sedación. Y al suspender la sedación le estoy diciendo al sistema neuromuscular respiratorio: oye, ya no estás sometido a un coma inducido, si tienes que respirar, y el diafragma se empieza a activar. Como el diafragma se empieza a activar, el sistema respiratorio empieza, ¿cierto?, a actuar de manera autónoma. Ya las modalidades controladas no sirven, porque voy a estar peleando constantemente entre lo que el ventilador me está mandando a hacer versus lo que yo voy a empezar a hacer. Entonces, las modalidades espontáneas es justamente eso: dejar que el paciente respire por sí mismo, ¿ya? Y estas modalidades espontáneas requieren entonces la participación activa del paciente. Ojo con esto: hay pacientes que son neurocríticos o neurológicos que están sin sedación, sin bloqueantes neuromusculares, sin analgesia, pero tengo una falla, por ejemplo, en los centros respiratorios como el bulbo raquídeo, y el paciente, pese a que no tenga sedación o analgesia, no va a respirar porque la conexión o el centro mandatorio de la respiración está inactivo por algún daño. Entonces, ojo, la participación activa del paciente no solamente depende de que no tenga sedación, sino que también estén indemnes los centros respiratorios centrales. Es como el bulbo raquídeo en este caso, ¿ya? Entonces, las modalidades espontáneas que son modos ventilatorios donde el paciente respira de manera autónoma, y yo como clínico, ¿cierto?, le entrego un soporte al paciente a través de una presión que se llama presión de soporte, para que el paciente, después de esta estadía, ¿cierto?, de inactividad diafragmática que le haya generado debilidad, ¿cierto?, a nivel de la musculatura respiratoria, no se me fatigue tan rápidamente. Son modalidades de transición entre modalidades controladas y el destete del ventilador mecánico. Entonces, esta presión de soporte ayuda a que el paciente respire con menos trabajo y pueda aumentar sus volúmenes corrientes, ¿cierto?, respiración a respiración. Entonces, estas modalidades que son voy para atrás, perdón. Estas modalidades que son espontáneas, fíjense acá en el recuadro, que voy a hacer el comparativo. Me voy a ir a una modalidad, por ejemplo, presión control. Tengo muchas variables, ¿cierto?, que puedo manipular: frecuencia respiratoria, presión inspiratoria, PIP, oxigenación, resultante, etcétera. Cuando hablo de modalidad espontánea, solamente puedo fijar una cosa, que es la presión de soporte. Ya no puedo modificar o manipular a mi gusto la frecuencia respiratoria, porque el paciente ya está respirando por él mismo. Entonces, la frecuencia respiratoria en esta modalidad es la que el paciente hace por su propia voluntad, y solamente le entrego un soporte para que mueva un volumen corriente determinado, ¿cierto? Y no se me fatigue con frecuencias respiratorias elevadas. Entonces, lo que estoy buscando con modalidad espontánea es generar la transición al destete ventilatorio o al winning final, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los modos ventilatorios convencionales? Como y para modo de resumen, ¿cierto? Tenemos las modalidades controladas, volumen y presión, y la modalidad espontánea, ¿cierto?, que ayuda al paciente a no caer en fatiga, a que pueda respirar por él mismo, ¿cierto? Y podamos sacarlo lo antes posible del ventilador. Ojo con esto: cuando yo a un paciente lo conecto al ventilador mecánico, invasivo me refiero, debo pensar lo antes posible en sacarlo del ventilador, ¿ya? Porque este ventilador mecánico también trae efectos deleterios en el paciente: debilidad muscular, diafragmática principalmente, neumonía asociada a la ventilación mecánica, infección asociada a la ventilación mecánica, ¿cierto? Y debilidad muscular estriada, porque el paciente que está sometido a ventilación mecánica también está sometido a polifarmacia, principalmente bloqueante neuromuscular en algunos casos, sedación profunda, antipsicótico, analgesia. Entonces, también lo que te salva la vida
en este caso este soporte ventilatorio, ¿cierto? También te está generando un problema anatomofuncional del sistema y hay que saber cuándo sacarlo y también cuándo esperar, porque si yo a un paciente lo saco anticipadamente de la ventilación mecánica, caigo en lo que se puede denominar el fracaso y la reintubación. Entonces, ¿cuándo sacar al paciente? ¿Cuándo son los tiempos adecuados para sacar al paciente? Eso lo veremos, ¿cierto?, en cursos que ya están establecidos en nuestra página, ¿cierto?, o en futuras charlas que podamos hacer más avanzadas, ¿ya? Pero, para finalizar, en la modalidad espontánea solo se programa una presión de soporte que ayuda a que el paciente no se me fatigue, que pueda mover mejores volúmenes corrientes y permite estimular, ¿cierto?, la musculatura respiratoria que estuvo inactiva en modalidades controladas. Entonces, ¿cierto? Acá hacemos el zoom a la pantalla de la modalidad espontánea. ¿Cómo sé que estoy en espontáneo? Porque acá arriba sale Spon. Así que simple. Cada modalidad ventilatoria, el ventilador te la va diciendo, controlada por volumen, controlada por presión, modalidad espontánea. En las modalidades espontáneas, ¿qué puedo yo manipular? PIP, FIO2 y el soporte que le entregue. Y ese soporte que le estoy entregando va a hacer que el paciente mueva más volumen corriente si le doy más soporte o menos volumen corriente si le doy menos soporte. Ojo con la fatiga muscular que ya la conversamos. Ya, acá tenemos, ¿cierto?, el resumen de las modalidades, ¿cierto? Espontáneo en este caso, la variable que puedo controlar, la variable que son independientes y ventaja y desventaja. Ya, esto se los dejo, chiquillos, para que lo puedan después leer. Ahora, ojo, una cosa importante de la modalidad espontánea son los riesgos de apnea. Porque imagínate que el paciente tenga algún problema de indemnidad de los centros respiratorios, ¿cierto? O que a lo mejor todavía sigue circulando sedación en el sistema metabólico del paciente. El paciente generalmente, cuando hago la transición de modalidades controladas a modalidades espontáneas, si no programo bien la alarma de apnea, el paciente va a dejar de respirar. Y eso puede producir hasta un paro, ¿cierto?, por no respirar en el ventilador mecánico. Ya, entonces acá hay un cuadro comparativo entre ventaja y desventaja. Y ya para ir terminando, ¿cierto?, la parte de sedación analgesia, generalmente en Chile se ocupa la escala SAS y en otros lados también conocemos la escala RAS. Ya ambas, ¿cierto?, es una escala donde se junta la sedación y analgesia para el que el paciente quede, ¿cierto?, lo más sedado posible en modalidades controladas y no participe de la ventilación y podamos generar esta protección, ¿cierto?, de los sistemas. Acá tenemos los sedantes, ¿cierto?, más rutinarios, probablemente en cuidado intensivo, propofol, midazolam y fentanilo, que son los principales, bueno, propofol y midazolam que son sedantes y el fentanilo que es un analgésico. Y cuando queremos transicionar, ¿cierto?, a la parte más espontánea, generalmente se ocupan sedantes conscientes, como el Precedex o la dexmedetomidina. También existe el remifentanilo, que es otro tipo de analgésico, o la ketamina, que se ocupa también en pacientes que son obstructivos que también necesitamos, ¿cierto?, generar una broncodilatación mucho más potente. Efectos adversos no deseados de la sedación. Probablemente acá les dejé, ¿cierto?, con la cruz. Lo más importante es que los sedantes, como el midazolam, generan delirium, ¿ya? Y es muy lenta la depuración renal y hepática. Entonces estos pacientes van a quedar constantemente, ¿cierto?, recirculando estas cosas. Finalmente, ya cuando terminamos, como Pablo ya lo adelantó, ¿el ventilador genera daño? Sí, y tengo cuatro formas de generar daño. Puedo generar daño por presión mal programada en el ventilador, volumen que esté mal programado en el ventilador, atelectrauma, que son estas aperturas y cierres cíclicos que puedo generar por falta de PIP en el ventilador mecánico, o biotrauma, que son cierto aumento de la inflamación pulmonar que vamos a revisar a continuación. Acá les traje un gráfico que me pareció bastante interesante. ¿Cuánto tiempo debe pasar, por ejemplo, para generar daño en un paciente cuando seteo mal el ventilador? Acá tenemos la severidad, ¿cierto?, de la injuria pulmonar en horas, ¿sí? Y solamente basta entre 10 a 15 horas que el paciente esté mal programado. Y fíjense de pasar de un pulmón prácticamente, ¿cierto?, no tan dañado a un pulmón completamente estresado. ¿Ya? Entonces, si yo seteo mal los parámetros que Pablo conversó, volumen corriente, presión de pausa, PIP, driving pressure, ¿cierto?, entre otros, en menos de 24 horas voy a tener probablemente un paciente injuriado y un paciente en etapa de estrés asociado a la ventilación mecánica. Entonces, si me devuelvo a la diapositiva anterior, vamos a simplemente repasar los conceptos. Barotrauma es por altas presiones transpulmonares, ¿cierto? Y son daños asociados a la presión de distensión o al driving pressure. El volutrauma es una sobredistensión pulmonar por mal ajuste del volumen corriente.
por ejemplo, colocar 10, 12 ml de volumen corriente. Atelectrauma, como les digo, esta apertura y cierre cíclica del ventilador que Pablo comentaba que el PIP generaba estabilidad pulmonar, estabilidad, ¿cierto?, del parénquima pulmonar. Si no elijo correctamente el PIP, entonces lo que estoy haciendo con el pulmón es hacer esto. Y esta injuria o esta apertura y cierre cíclico del pulmón generan inflamación y daño a la larga. Y los biotraumas generalmente son daños por energía, poder mecánico o toxicidad por oxígeno, ¿cierto?, prolongado. Acá hay una tabla de resumen que les dejo, ¿cierto?, sobre el biotrauma o la inflamación que puedo generar con la ventilación mecánica, el atelectrauma, ¿cierto?, que es esta apertura y cierre cíclica, respiración a respiración por una incorrecta elección del PIB, y el volutrauma y el barotrauma, ¿cierto?, que generan sobredistensión pulmonar y puedo llevar fácilmente al paciente al neumotórax, ¿ya? E incluso también hemos visto y se ha reportado que no solamente el barotrauma puede repercutir en el neumotórax, sino que también puede repercutir en el pericardio, a nivel, ¿cierto?, cardíaco. Entonces, son términos que debemos manejar, ¿cierto?, y cómo controlarlos. A modo de conclusión y cierre ya esta charla, la correcta elección de modo ventilatorio va a evitar el daño pulmonar por ventilación mecánica y siempre, chiquillos, recuerden los parámetros protectores. Estos parámetros protectores están estandarizados, ¿cierto? Para que el paciente no sufra ni biotrauma, ni polutrauma, ¿cierto? Ni polutrauma, ni telectrauma. A la larga, un paciente bien ventilado es un paciente que estoy cuidándolo para su recuperación lo antes posible de la enfermedad que lo llevó a la intubación y que el daño pulmonar sea lo mínimo posible. Y comentar finalmente que la interacción paciente-ventilador va a estar asociada a la sedación y analgesia, que dependa en qué etapa me encuentro, y los ajustes correspondientes para que el drive del paciente no esté peleando o no esté chocando, ¿cierto?, con lo que el ventilador le está dictando. Así que, chicos, eso es la presentación de hoy día. Espero que si tienen alguna duda la puedan comentar en el chat, que lo vamos a dejar habilitado ahora. Y no le quito más tiempo con la parte más teórica, más técnica. Esto simplemente era una charla que usted pudiera tener como herramientas para su clínica diaria. Cómo enfrentar, por ejemplo, daños que puedo evitar, qué modalidad elijo según la etapa en que estoy, ¿cierto? Y cómo puedo generar esta interacción lo más sana posible entre el paciente y el ventilador. No sé, Pablo, y si quieres comentar algo más. Me gustaría escuchar a la gente si tiene alguna duda, yo creo. Como les digo, primer approach, como decía Sebastián, obviamente esto requiere un tiempo de dedicación para llegar a ser, generar intervenciones seguras, ¿cierto? Pero ya con esto tienen una base de inicio, donde obviamente van a poder al menos identificar algunos conceptos claves para entender esto. Así que la idea es que si hay alguna duda las puedan comentar, ya sea escrita o mediante el micrófono. Les dejé por el chat también igual los links de algunos cursos, ya sea PAC con su inscripción, como el curso que ya formación, digamos, más personalizada. Y ahí hay unas preguntas. Don Sebastián, Listo. Jorge Rodríguez nos dice, en modalidad espontánea, en la transición del winning como presión de soporte vital o modalidad espontánea, ¿hablamos de una interfaz tipo tubo o hablamos de interfaz asociada a ventilación mecánica no invasiva, contexto, transición sedente, borde cama, bipedestación? La verdad, Jorge, que el winning ventilatorio hace énfasis a las dos, tanto al destete del paciente que tenga el túbulo traqueal o la ventilación mecánica invasiva, también como la ventilación mecánica no invasiva. Recordar que el término invasivo o no invasivo simplemente depende de la interfaz que tengo. Es invasivo que tengo un tubo puesto, ¿cierto? Y que le estoy colocando presión. Y el no invasivo le coloco presión, pero a través de una mascarilla, cierto casco. A la larga es la ventilación mecánica es igual para ambas partes, ya sea invasiva o no invasiva, y ambas tienen un winning y un destete. Si tu pregunta va a si en ambos pacientes los puedo sentar o los puedo bipedestar, la verdad es que hoy día se hace mucho tiempo que el paciente ventilado no es sinónimo de reposo absoluto. Ya nosotros a estos pacientes generalmente lo estamos levantando anticipadamente, estamos generando rehabilitación precoz que se denomina, eh, y no es una contraindicación absoluta que tenga un tubo y no poder levantarlo. Hay pacientes que nosotros hacemos winning incluso en un Berget sentado, ¿cierto? Porque mejoramos la capacidad, ¿cierto?, diafragmática, la ventilación alveolar, mejoramos el estado de conciencia, o sea, la movilización de estos pacientes no es una contraindicación porque tenga un no invasivo puesto o tenga un ventilador mecánico invasivo instalado. O sea, se tiene que quedar súper claro que hoy día el kinesiólogo tiene una participación muy activa en esto. Pablo, ¿y quiere complementar algo?
Sí, de hecho, como bien dice Sebastián, actualmente hasta los pacientes salen a caminar. Pero, ojo, es un trabajo cultural de tu equipo. Porque si tú llegas al día de mañana y dices, ok, lo puedes sentar a todos, y nadie habla con la enfermera, o nadie sabe que se puede hacer esto, o nadie sabe cómo hacerlo, obviamente van a haber posibles errores, ¿cierto? El más clásico es que alguien lo sienta por de cama y deja el circuito atrás y empieza a tirar y se pasa el tubo. O el paciente empieza a toser, 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 no para nunca, se compensa hemodinámicamente, taquicárdico, todos dicen, no, se puede hacer esta cuestión, sí se puede, pero obviamente hay que trabajar para lograr una cultura de trabajo que vaya en pos de la movilización temprana. Entonces, ojo con eso, porque de repente uno llega tratando de romper todo protocolo, tú pones la capa y la termina echando a perder más. Y si la echas a perder, lamentablemente la gente se pone más reacia a hacer ese tipo de intervenciones. Lo siempre he conversado, ¿cierto? No somos los dueños del paciente. Si vaya a levantar a alguien, tienes que hablar con enfermera, con médico, etcétera. Siempre. Y abajo preguntaban también, antes que se me pasó la pregunta porque hablaron ahí, si hay un paciente que realiza PIP alta sobre 30 pero su edad, perfecto, sí. Mira, lo que te importa es la plató, porque la plató es la que está ahí reflejando el volumen o presión que tienes a nivel alveolar, ¿ya? Suele pasar incluso con los pacientes en estado asmático o incluso EPOS que de repente la presión pico, la máxima, es alta, más de 30, 35, 40, 45, 50, llegas a ver sí, 80, pero si tu plató es baja, me refiero dentro de los rangos protectores, te está diciendo netamente que el problema es resistivo. Está diciendo hay una alta resistencia. Pero si tu platón baja y tu driving sigue bajo 15, sigues en ventilación predictora independiente de que la presión pico o presión máxima sea elevada. ¿Ya? Porque recuerda, la presión máxima menos plató es resistencia. Y en esos pacientes lo que está afectado es la resistencia, pero no está sobreextendiendo. Así que tu plató es baja o dentro de rangos normales, al igual que la driving. ¿Ya? Súper. Ahí tenemos también a Carla. Bueno, si quedan claras con la respuesta, Sofía y Jorge ahí nos comentan si tienen alguna otra cosa más, pero espero que se respondan claramente sus preguntas. Carla pregunta, ¿qué pasa con las presiones cuando el paciente se está movilizando y comienza con tos? Claramente, Carla, cuando el paciente tose o se moviliza, las variables de presiones van a sufrir modificaciones. Generalmente van a aumentar cuando el paciente tose y es normal, porque es lo que pasa también cuando nosotros tosemos, ahí aumenta la presión intratorácica nuestra, ¿ya? Recuerda que lo que muestra el ventilador es el reflejo de lo que pasa dentro del paciente, ¿ya? Y cuando obviamente el paciente lo estamos movilizando o comienza con tos, va a depender, ¿cierto? Si está en modalidades controladas, probablemente elija una modalidad presión control para que estos cambios de presión no me generen algún mayor daño. O si estoy en modalidades espontáneas, probablemente sea autolimitado porque el paciente ya tiene un drive que va a autorregularse. Entonces, buena pregunta, Carla, porque si estoy en modalidades controladas y el paciente lo quiero movilizar, ¿cierto? Lo quiero, o empieza a toser, probablemente la modalidad para ese momento de trabajo sea presión control y que las presiones, ¿cierto?, las pueda controlar yo y tenga un mejor control y protección del paciente. Y si son modalidades espontáneas, créeme que la autolimitación va a ser sola porque el paciente se va a acomodar a las diferentes posiciones y la todo es parte del reflejo de proteger la vía aérea frente a un cuerpo extraño. Sí, y de hecho, yendo por el mismo tema, porque uno de repente, nosotros elegimos volumen corriente sea 8 ml. Tu paciente va a despertar y va a querer más, y no hay problema, porque nosotros tenemos esas variables en la fase control, cuando tu paciente está con un pulmón tal vez más lábil y más susceptible a daño. Pero una vez que empieza a mejorar, el centro respiratorio lo va a interponer el paciente, y no puede andar bajando el soporte, subiéndole para que esté siempre en 6 8 ml. El paciente de repente va a querer 9 ml y no va a pasar nada. Si yo ahora respiro a 10 15 20 ml, no va a pasar nada porque tengo un pulmón que no es susceptible a daño porque está completamente sano. Si en el tiempo lo mantengo a 12, 15, 20 ml un día respirando así, obviamente van a haber repercusiones, pero por 2, 3 respiraciones no va a pasar nada. Ahí uno tiene que aprender a soltar, ¿cierto? Al paciente. Hay una pregunta buena ahí Ujú. que decía, consulta, si un paciente clínicamente se encuentra con polipnea, retracción y saturación 90% en ventilación mecánica no invasiva, ¿podría seguir con ventilación no invasiva o se tendría que evaluar e implementar ventilación mecánica invasiva? Mi pregunta apunta a dilucidar si un ventilador mecánico pesado podría ofrecer más utilidad que un ventilador liviano o si la ventilación mecánica invasiva apuntaría a revertir la fatiga muscular.
Bien, si tu paciente, bueno, hay que tener dos cosas. La BNI tiene que ser con dos premisas. Tiene que entrar precoz. No puede entrar un paciente con polimnia de 28-30, probablemente ahí vaya a fallar. Tiene que estar precoz. ¿Cuándo un paciente respira con dificultad? Particularmente yo te diría que nadie respira sobre 20. Nadie. En reposo nadie respira sobre 20. Por tanto, 22-24 es un paciente que está diciendo, amigo, póngale BNI. No tiene evidente trabajo, pero ojo, tiene frecuencia respiratoria elevada. Y después tienes un tiempo para determinar eso, que generalmente es una hora. A la hora tú tienes que evaluar si ha disminuido su carga mecánica, si su musculatura respiratoria va, digamos, descansó, no es tan evidente, si su volumen minuto bajó, si su taquicardia bajó. Si en una hora tú no ves que hay mejoría clínica, tienes que intubar. Porque si tú retrasas la intubación y perpetúas este mecanismo que estás contando ahora, un paciente con franco trabajo, con retracciones, va a generar daño. ¿Ya? Entonces Y sí, ojo, hay que saber cortar y decir, amigo, aquí no va más la no invasiva. y ojo lo que dice Pablo, que es importante. Generalmente cuando el paciente ya llegó fatigado, ya llegamos tarde. Entonces, ojo con eso, con la reconocer, ¿cierto?, las fases de hiperdinamia y la fase hipodinámica del paciente, porque cuando ya estamos en fase fatiga, la verdad ni siquiera hay mucho que esperar. Eso es como, hay que estar, ojo al charque, como se dice, ¿cierto?, con en qué fase estamos llegando. Chiquillos, para no alargar tanto, ya llevamos más de una hora y media casi, tenemos la última pregunta, Sofía Silva Lara, que dice, ¿cómo escogen adecuadamente el nivel de presión de soporte en la fase de winning en modalidad espontánea? Recordar, Sofía, que el soporte que le estoy entregando al paciente es para justamente que el paciente no tenga polipnea, ¿cierto? Y yo vea cambios o vea, ¿cierto? Parámetros de normalidad hemodinámico y ventilatorio. Ejemplo, si el paciente despertó y despierta, yo le hago cambio de modalidad espontánea y me está respirando 25 por minuto, taquicárdico, que ojo, estos niveles de soporte también hay que leerlos bien porque a veces el despertar del paciente, imagínate que tú estás en tu casa. O sea, que tú estás durmiendo 3 4 días, te despertáis, no sabéis dónde estáis metido y te veis con un tubo puesto en la boca, te veis con llenos de luces, llenos de vías. La primera respuesta del paciente que despierta es la agitación, la desorientación. Entonces, bueno, si quitamos todos estos sesgos, ¿cierto? Que son sesgos probablemente cognitivos, probablemente de agitación psicomotora, etcétera, y solamente quiero ser purista con el soporte del paciente, el soporte tiene un objetivo, que es bajar el trabajo cardiorrespiratorio del paciente. O sea, voy a elegir un soporte donde la frecuencia respiratoria esté en rango de normalidad, entre 10 a 20 respiraciones por minuto, que no vea ciertos signos claros de tiraje o de trabajo muscular respiratorio y que tampoco me signifique un aumento del trabajo cardiovascular. El soporte me ayuda a disminuir frecuencia cardíaca y disminuir presión arterial. Entonces, no hay como una receta de cocina para decir, los pacientes tienen que estar en un soporte de 12-14. Eh, no, el soporte se elige para que el paciente esté lo más normocárdico, normotenso, eupneico posible, sin tiraje ventilatorio. Eso es lo que yo busco con la presión de soporte, que el paciente se encuentre en una zona, ¿cierto?, de confort, porque el paciente va a estar en una etapa, ¿cierto?, de debilidad probablemente, y el soporte me ayude a regular estos parámetros hemodinámicos y ventilatorios. ¿Hay un nivel adecuado de soporte? No, porque todos los pacientes son distintos. Obesos, caquéxicos, altos, chicos, entonces también va a depender del fenotipo del paciente. Pero ¿cuál es el outcome o el objetivo del soporte? Que el paciente se encuentre, ¿cierto?, con frecuencias de normalidad y obviamente sin trabajo respiratorio evidente. Pablo, ahí, si quieres comentar algo. Sí, en general lo que dice sea es verdad, uno se toma una cantidad de pacientes, pero cuando uno parte busca como el valor mágico, así que y uno espera que todo se reduce en un número mágico. Entonces, número mágico no es cierto para todas las situaciones, pero en general, si tu paciente llegaste a un soporte de 16 y todavía tiene taquipnea, todavía tiene un volumen minuto elevado, probablemente es momento de decir, tal vez no está listo o tengo que evaluar si es que tiene dolor o otros factores ambientales que pueden estar modificando. ¿Ya? En general, no es lo mismo un paciente que mueva 700 ml, que es harto probablemente para todos nosotros, a una frecuencia de 28 que un paciente que mueva 700 ml a una frecuencia de 14. El de 14, si estáis con 700 ml y frecuencia 14, está diciendo, bájale soporte porque me sobra. Por eso tengo tanto volumen, porque mi taquipnea, obviamente estoy satisfecho de 14. El otro te está diciendo que le falta. Y si tú ya no querés meterle más soporte, porque obviamente vaya a dar más volumen y está ahí
PERI 16-18, que es lo que la literatura dice como para todos, pero no es cierto para todos. Uno debería tal vez pensar en un presión control y evaluar qué está pasando con ese paciente. Tal vez todavía está inflamado, tal vez tiene dolor, tal vez está con delirio, etc. ¿Ya? Eh, eso creo. Sofía, importante que el tema del winning nosotros no lo podemos abordar en esta charla como quisiéramos, porque claramente el tiempo es muy acotado. Pero en los cursos que tenemos módulos de winning ventilatorios completos. Entonces ahí vaya a encontrar la información detalladísima del proceso de winning, tanto en pacientes en tiempo establecido como en winning prolongado. Entonces ahí también la invitación está a que puedan echar también el ojito a lo que ya está, ¿cierto?, dentro de nuestros cursos, porque son bastante aclaratorios en relación a sus preguntas. Eh, Pablo, ¿algo más que comentar antes de cerrar la charla? Mensajes finales es básicamente, vamos a seguir con esta charla gratuita. Si usted ya participó en esta, sugiero que participen en las demás porque obviamente es como ir complejizando un poco el tema de a poco. Pero obviamente todos los temas no se pueden ver porque sería bastante densa esta charla. O como vieron, el título era Bases de la ventilación mecánica, los conceptos esenciales para empezar a entender esto. Entonces, claro, Winning se nos escapa, hay mucho que hablar en Winning en distintos tipos de pacientes, entonces hay que calar más hondo. Pero si le interesan, los cursos están disponibles. Y bueno, muchas gracias a ustedes por participar y por las preguntas, porque siempre es agradable hablar y que haya un feedback ahí con dudas. Si hay dudas, porque hay interés. Y la gente que tiene interés es la gente que finalmente termina dominando esto, porque obviamente ahí está la ciencia, ¿cierto? Cuestionarse las cosas y estudiar. Chiquillos, atento a sus correos. Les va a llegar entre hoy día y mañana, ¿cierto? Lo que estamos conversando, que son estos beneficios para que puedan acceder a los cursos, ¿cierto? A un costo mucho más accesible. Así que atento a sus correos, que les va a llegar entre hoy día y mañana, ¿cierto? El código y obviamente la página para que puedan acceder. Muchas gracias a todos, que tengan buenas Para noches. compensar la benzina. Eso, a compensarla y el CAE. Chicos, buenas Ya, noches, muchas chiquillos, gracias, que esté muy bien. que estén muy bien. Chao, chao.